¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo ciertas personas pueden ocultar su verdadera naturaleza por meses, incluso años, y de repente descubres quiénes son en realidad? Es como si una máscara cayera de pronto, revelando algo completamente distinto a lo que imaginabas. Jung descubrió que no necesitas convivir años con alguien para conocer su verdadero carácter. Existen solo 3 cosas específicas que, si les prestas atención, van a revelar la esencia real de cualquier persona en cuestión de días o semanas. Y cuando dominas esta habilidad, nunca más serás sorprendido por la verdadera naturaleza de nadie, incluyendo la tuya. Yo soy Alex Costa y dedico mi vida a descifrar las enseñanzas de Carl Jung para ayudar a personas como tú a comprender la naturaleza humana en toda su profundidad. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas, o si te has llevado la sorpresa de actitudes que jamás esperabas de una persona, sabes lo valiosa que puede ser esta habilidad. Jung nos enseñó que todos usamos máscaras sociales. Él llamaba a eso la persona, pero nuestra verdadera esencia siempre encuentra la manera de manifestarse y siempre aparece en los mismos 3 lugares. Si quieres desarrollar esta capacidad de ver el verdadero carácter de las personas, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este conocimiento puede transformar por completo tus relaciones personales y profesionales. Deja en los comentarios la palabra carácter si ya pasaste por la dolorosa experiencia de descubrir quién era realmente alguien cuando menos lo esperabas. Caminemos juntos en este viaje de desarrollar una visión más profunda de la naturaleza humana. Estas 3 cosas que Jung identificó son tan simples que puedes empezar a observarlas hoy mismo, pero tan poderosas que cambiarán para siempre la forma en que te relacionas con los demás. Se revelan en situaciones específicas que suceden en la vida diaria de cualquier relación, y una vez que sabes qué buscar, es imposible no verlo. Prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede marcar un antes y un después en tu vida. Jung descubrió que la primera y más reveladora característica del verdadero carácter de una persona está en la forma en que trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. No se trata de cómo se comporta con el jefe, con clientes importantes o con alguien a quien admira. Se trata de cómo trata al mesero cuando tiene prisa, al personal de limpieza cuando nadie lo ve o a la persona mayor que necesita ayuda en la calle. Jung llamaba a esto el momento de verdad moral, porque es cuando la persona, nuestra máscara social, no tiene motivo alguno para manifestarse. Piensa un momento. Cuando observas a alguien interactuar con una persona que claramente no puede ofrecerle ninguna ventaja, estás viendo la esencia pura de ese carácter. Si la persona demuestra impaciencia, desprecio o simplemente ignora por completo, eso revela un patrón profundo de cómo percibe el valor humano. Jung entendía que nuestra verdadera naturaleza se manifiesta cuando no hay expectativa de recompensa, cuando no hay público que impresionar. La persona que es amable solo cuando le conviene está revelando un carácter oportunista. La que mantiene la amabilidad, incluso cuando no hay ningún beneficio, está mostrando su verdadera compasión. Jung observó que aquellos que tratan bien solo a quienes pueden beneficiarlos cargan dentro de sí una visión transaccional de las relaciones humanas, donde cada interacción se calcula en términos de ganancia personal. Pero existe algo aún más profundo en esto. Jung descubrió que la forma en que tratamos a los invisibles de la sociedad refleja directamente cómo tratamos las partes rechazadas de nosotros mismos. Quien desprecia lo que considera inferior en los demás está inconscientemente rechazando aspectos de sí mismo que considera inaceptables. Es un reflejo directo de la relación interna que esa persona tiene con su propia sombra. La segunda revelación del carácter, según Jung, ocurre en los momentos de presión intensa.
no cuando todo marcha bien y la persona puede mantener su compostura, sino cuando está sobrecargada, estresada o enfrentando una fecha límite imposible. Es en esos momentos cuando la verdadera personalidad emerge, porque no hay suficiente energía mental para mantener todas las máscaras en su lugar. Jung llamaba a esto el colapso de la persona. Observa cómo reacciona alguien cuando llega tarde a un compromiso importante, cuando recibe una crítica inesperada o cuando algo sale completamente fuera de lo planeado. Algunas personas mantienen la calma y buscan soluciones. Otras explotan con ira, culpan a todos a su alrededor o simplemente se paralizan. Esas reacciones automáticas, que Jung llamaba complejos activados, revelan los patrones más profundos de la personalidad. La presión es como una radiografía del alma humana. Quita todas las capas de educación social, de comportamiento aprendido, de respuestas políticamente correctas y muestra lo que realmente existe en el núcleo de esa persona. Jung observaba que algunos individuos, bajo presión, se vuelven creativos y resilientes, mientras que otros se vuelven destructivos y caóticos. Esa diferencia no es casualidad, es una manifestación directa de cómo cada uno lidia con sus propios conflictos internos. Pero aquí está la revelación más profunda de Jung. La forma en que alguien reacciona bajo presión revela no solo su carácter, sino también su madurez psicológica. Las personas que logran mantener su integridad, incluso en los momentos más difíciles, son aquellas que han hecho las paces con sus sombras internas. No necesitan proyectar su ansiedad en los demás porque han aprendido a manejarla internamente. Es una diferencia que se vuelve evidente cuando sabes qué buscar. La tercera, y quizá más reveladora característica, está en la forma en que una persona habla de los demás cuando ellos no están presentes. Jung descubrió que esto es una ventana directa al inconsciente de la persona, porque es cuando proyecta sus propias cualidades, tanto positivas como negativas, en los otros. Si alguien constantemente habla mal de personas que no están ahí para defenderse, eso revela mucho más sobre quién está hablando que sobre quién está siendo juzgado. Pon atención. La persona que siempre encuentra defectos en los demás, que siempre tiene una historia negativa que contar, que siempre sospecha de las intenciones ajenas, en realidad está revelando el contenido de su propia sombra. Jung entendía que tendemos a ver en los demás aquello que no logramos aceptar en nosotros mismos. Por eso, alguien que constantemente critica la falsedad de los otros puede estar luchando contra su propia tendencia a la deshonestidad. Por otro lado, las personas que pueden hablar de los ausentes con ecuanimidad, que reconocen tanto cualidades como defectos sin malicia, que logran mantener discreción sobre asuntos personales ajenos, están demostrando un nivel de madurez psicológica distinto. Ellas desarrollaron lo que Jung llamaba la función superior, la capacidad de observar sin juzgar, de comprender sin condenar. Existe una regla simple que Jung identificó. La persona que chismea contigo sobre otros va a chismear sobre ti con otros, pero va más allá de eso. La calidad de los comentarios que alguien hace sobre terceros revela la calidad de sus propios pensamientos internos. Si alguien solo puede ver el lado oscuro de las personas, es porque está proyectando su propio lado oscuro en el mundo. Es un reflejo automático e inconsciente que delata el estado interior de quien habla. Jung comprendió que estas tres señales no son solo indicadores de carácter, sino ventanas para entender cómo funciona la psique humana en su totalidad. Cada una de ellas revela un aspecto diferente de lo que él llamaba la estructura de la personalidad. El trato con los desfavorecidos muestra nuestra relación con nuestra propia vulnerabilidad. La reacción bajo presión revela nuestra capacidad de integración interna. Y la forma en que hablamos de los ausentes expone nuestro nivel de proyección inconsciente. Lo fascinante es que Jung descubrió un patrón.
Las personas con carácter sólido tienden a ser consistentes en los tres aspectos. Tratan bien a los desfavorecidos, mantienen la compostura bajo presión y hablan de los demás con ecuanimidad. Esto no es casualidad, es el resultado de un trabajo interno de integración que Jung llamaba individuación. Son personas que han hecho las paces con sus propias sombras y por eso no necesitan proyectarlas en el mundo. Por otro lado, cuando alguien falla consistentemente en estos tres aspectos, Jung lo identificaba como señales de una psique fragmentada. La persona aún no ha logrado integrar sus partes rechazadas y por eso vive en un conflicto interno constante. Ese conflicto se manifiesta externamente a través del trato inadecuado hacia los demás, la inestabilidad emocional bajo presión y la necesidad compulsiva de juzgar y criticar. Pero aquí está la parte más importante. Jung nunca veía estas características como definitivas o inmutables. Él creía profundamente en la capacidad humana de transformación. Reconocer estos patrones en uno mismo es el primer paso hacia el cambio. Cuando te das cuenta de que estás tratando mal a alguien que no puede beneficiarte, o que estás explotando bajo presión, o que estás hablando mal de alguien a sus espaldas, tienes la oportunidad de elegir una respuesta diferente. Esa es la esencia del crecimiento psicológico. Ahora que ya conoces estas tres señales, surge la pregunta práctica: ¿cómo usar este conocimiento para mejorar tus relaciones? Jung nos enseña que la observación debe comenzar siempre por nosotros mismos. Antes de analizar a los demás, observa cómo te comportas en estas tres situaciones. Esto no es un ejercicio de autocrítica destructiva, sino de autoconocimiento compasivo. Empieza prestando atención a cómo tratas a las personas que no pueden ofrecerte nada a cambio. El portero de tu edificio, el repartidor de comida, la persona que limpia la calle. ¿Los saludas? ¿Agradeces de manera genuina o apenas notas que existen? Jung descubrió que cuando comenzamos a tratar a estas personas con más conciencia y amabilidad, algo fundamental cambia en nuestra psique. Empezamos a integrar nuestra propia humanidad rechazada. En relación con la presión, observa tus patrones automáticos. Cuando estás estresado, tu tendencia es culpar a otros, explotar con ira, o eres capaz de respirar profundo y buscar soluciones. Jung desarrolló técnicas simples. Cuando sientas que la presión sube, haz una pausa, respira profundamente y pregúntate: ¿qué está intentando enseñarme esta situación? Ese simple cambio de perspectiva puede transformar una reacción destructiva en una oportunidad de crecimiento. En cuanto a la forma en que hablas de los demás, Jung sugería un ejercicio poderoso. Cada vez que notes que estás criticando a alguien que no está presente, detente y pregúntate: ¿qué aspecto mío estoy viendo en esa persona? La mayoría de las veces descubrirás que estás proyectando algo tuyo. Ese reconocimiento no solo mejora tus relaciones, sino que acelera de manera dramática tu proceso de autoconocimiento. Jung creía que todos tenemos una capacidad natural para percibir la verdadera naturaleza de las personas, pero que la sociedad moderna nos enseña a ignorar nuestra intuición. Desarrollar esa capacidad es como fortalecer un músculo. Cuanto más la practicas, más precisa se vuelve. Y la buena noticia es que puedes empezar a entrenar esa habilidad desde hoy mismo. El primer paso es desarrollar lo que Jung llamaba observación desapegada. Esto significa observar a las personas sin emitir un juicio inmediato, simplemente notando patrones de comportamiento. Cuando estés en un restaurante, observa discretamente cómo diferentes personas tratan a los empleados. No juzgues, solo observa. Cuando estés en el trabajo, nota cómo distintos colegas reaccionan cuando surgen problemas inesperados. Esa práctica desarrolla tu sensibilidad para percibir matices de carácter. Jung también recomendaba prestar atención a tus propias reacciones intuitivas hacia las personas.
Esa sensación de incomodidad que no puedes explicar o la sensación de confianza inmediata que a veces sentimos son información valiosa que tu inconsciente está procesando. El secreto no es actuar impulsivamente con base en esas sensaciones, sino usarlas como señales para observar con mayor atención. Una técnica poderosa que Jung desarrolló era lo que él llamaba la escucha activa de la sombra. Cuando alguien está hablando, especialmente criticando a otros, escucha no solo el contenido, sino también el tono, la energía detrás de las palabras, la frecuencia con la que eso sucede. Comenzarás a percibir patrones que revelan mucho sobre el mundo interior de esa persona. Y recuerda, cuanto más desarrollas esta capacidad de percepción externa, más desarrollas también tu capacidad de autopercepción. Jung nos advirtió sobre un peligro fundamental al observar el carácter de los demás, el riesgo de la proyección. Cuando comienzas a analizar a las personas usando estas 3 señales, puedes caer en la trampa de proyectar tus propias características en los otros, viendo defectos donde no existen o ignorando cualidades genuinas porque no logras reconocerlas en ti mismo. Es como intentar mirar a través de un vidrio empañado. Ves distorsiones en lugar de la realidad. La proyección ocurre de manera inconsciente y automática. Si tienes dificultad para lidiar con tu propia ira, puedes interpretar una asertividad normal como agresividad. Si luchas con sentimientos de insuficiencia, puedes ver arrogancia, donde en realidad solo hay confianza saludable. Jung descubrió que literalmente vemos en los demás aquello que no conseguimos integrar en nosotros mismos, y eso puede llevarnos a juicios completamente equivocados sobre el carácter de las personas. Para evitar esta trampa, Jung desarrolló lo que llamaba el principio del espejo. Cada vez que tengas una reacción muy fuerte al comportamiento de alguien, ya sea positiva o negativa, pregúntate primero, ¿qué está despertando esto en mí? Si te sientes irritado con la falsedad de una persona, examina tu propia tendencia a la deshonestidad. Si te sientes atraído por la confianza de alguien, reconoce que esa cualidad también existe en ti, quizá solo dormida. La clave está en desarrollar lo que Jung llamaba humildad psicológica, el reconocimiento de que todos llevamos dentro de nosotros el potencial para cualquier comportamiento humano. Cuando aceptas tu propia complejidad, tu propia capacidad, tanto para el bien como para el mal, puedes ver a los demás con más claridad y compasión. Esto no significa volverse ingenuo o ignorar señales genuinas de un carácter problemático, sino mirar desde un lugar de comprensión más profunda de la naturaleza humana. Una de las distinciones más importantes que hacía Jung era entre juicio y discernimiento. Juzgar es condenar, categorizar, rechazar. Discernir es observar, comprender, elegir conscientemente con quién quieres relacionarte más profundamente. Cuando usas estas 3 señales para juzgar a las personas, te vuelves rígido y cerrado. Cuando las usas para discernir, te vuelves más sabio y protegido. El juicio siempre viene acompañado de una carga emocional intensa, ira, desprecio, superioridad. Sientes como si la persona mala fuera una amenaza para tu propia bondad, como si reconocer defectos en los demás confirmara tus propias cualidades. Jung identificaba esto como un mecanismo de defensa del ego, que necesita sentirse superior para mantener su autoestima. Es una posición psicológicamente inmadura que en realidad revela inseguridad interna. El discernimiento, en cambio, es sereno, claro, compasivo. Puedes reconocer que alguien trata mal a los empleados, explota bajo presión o chismea constantemente. Y aún así, comprender que esa persona está lidiando con sus propias heridas internas de la mejor forma que puede en ese momento. Eso no significa que debas exponerte a comportamientos destructivos, sino que puedes tomar decisiones conscientes sobre tus relaciones sin cargar con ira ni resentimiento. Jung
nos enseñó que cuanto más desarrollas discernimiento genuino, menos necesitas juzgar. Simplemente observas, comprendes y actúas de acuerdo con tu sabiduría interna. Si alguien demuestra un patrón consistente de comportamiento que no está alineado con tus valores, puedes elegir mantener distancia, sin dramas, sin explicaciones elaboradas, sin necesidad de tener la razón. Es una posición de poder personal que nace de la madurez psicológica. El uso más poderoso de estas tres señales no es para analizar a los demás, sino para acelerar tu propio crecimiento personal. Jung descubrió que cuando te vuelves consciente de estos patrones en ti mismo, ganas una herramienta extraordinaria para la transformación. Cada vez que te sorprendes tratando mal a alguien que no puede beneficiarte, explotando bajo presión o hablando mal de alguien a sus espaldas, tienes una oportunidad de oro para crecer. Empieza con pequeños experimentos conscientes. La próxima vez que estés interactuando con alguien que no importa, un cajero, un empleado, una persona en la calle, haz un esfuerzo consciente por tratarla con amabilidad genuina. Observa cómo eso afecta no solo la interacción, sino también cómo te sientes contigo mismo después. Jung descubrió que los actos de bondad desinteresada tienen un efecto profundo en nuestra autoestima y en nuestro sentido de integridad personal. Cuando te encuentres bajo presión, úsalo como un laboratorio para desarrollar tu madurez emocional. En lugar de reaccionar automáticamente, haz una pausa de 3 segundos y elige conscientemente cómo responder. Pregúntate, ¿cómo respondería la mejor versión de mí mismo a esta situación? Con el tiempo, esa pausa se vuelve automática y desarrollas lo que Jung llamaba el ego observador, la capacidad de atestiguar tus propios procesos internos y elegir tus respuestas. En relación con la forma en que hablas de los demás, transforma eso en un ejercicio de autoconocimiento. Cada vez que te descubras criticando a alguien, detente y pregúntate, ¿qué aspecto mío estoy viendo en esa persona? La mayoría de las veces descubrirás que estás proyectando algo que necesitas trabajar en ti mismo. Eso convierte cada crítica en una oportunidad de integración, cada juicio en una puerta hacia una mayor autocomprensión. Jung decía que este proceso de reconocer e integrar nuestras proyecciones es uno de los caminos más rápidos hacia la sabiduría. Una de las preguntas más importantes que surge cuando desarrollas esta capacidad de percepción es, ¿las personas realmente cambian? Jung creía profundamente en la capacidad humana de transformación, pero también entendía que el cambio genuino es raro y difícil. Él identificaba señales específicas que indican cuándo alguien realmente está creciendo y no solo cambiando conductas superficiales para impresionar o manipular. El primer signo de cambio genuino está justamente en estos 3 aspectos que hemos discutido. Cuando notas que alguien que antes trataba mal a los empleados, ahora los saluda por su nombre, que alguien que explotaba bajo presión, ahora respira profundo y busca soluciones, que alguien que siempre hablaba mal de los demás, ahora demuestra más compasión. Eso puede indicar un crecimiento real, pero Jung nos advertía a observar la consistencia a lo largo del tiempo, no solo cambios temporales. El cambio superficial está motivado por el ego. La persona quiere parecer mejor, quiere ser aceptada, quiere evitar consecuencias. El cambio profundo está motivado por el alma. La persona genuinamente ha reconocido algo sobre sí misma y ha elegido crecer. Jung decía que puedes diferenciar uno del otro observando si el cambio persiste incluso cuando no hay audiencia, no hay un beneficio obvio, e incluso cuando la persona está bajo presión. Pero aquí está la revelación más importante. Jung descubrió que las personas solo cambian genuinamente cuando enfrentan algún tipo de crisis que las obliga a mirar hacia adentro. Puede ser una pérdida significativa, un fracaso importante, una traición dolorosa. Esos momentos de muerte psicológica son oportunidades de renacimiento.
Si notas que alguien pasó por una crisis profunda y emerge con más compasión, humildad y sabiduría, eso puede ser una transformación auténtica. Uno de los mayores desafíos al desarrollar esta capacidad de percepción es mantener el corazón abierto sin volverse ingenuo, protegerse sin volverse cínico. Jung entendía que existe una línea muy delgada entre la sabiduría y la desconfianza, entre el discernimiento y el cierre emocional. El objetivo nunca es convertirse en alguien que no confía en nadie, sino en alguien que confía conscientemente. Jung desarrolló el concepto de confianza ganada versus confianza dada. La confianza dada es automática, basada en la esperanza o en la necesidad. Confías porque quieres creer que la persona es buena. La confianza ganada está basada en evidencias consistentes a lo largo del tiempo. Confías porque has observado patrones de comportamiento que demuestran integridad. La primera es ingenua, la segunda es sabia. Esto no significa que debas volverte desconfiado o cerrado. Significa que puedes ser cordial y respetuoso con todos, pero elegir conscientemente con quién compartir tu vulnerabilidad, tus recursos, tus proyectos importantes. Jung decía que las personas maduras son capaces de tener relaciones en distintos niveles de profundidad. Conocidos casuales, amigos funcionales, amigos cercanos, confidentes íntimos. Cada nivel tiene su lugar y su función. La clave está en mantener lo que Jung llamaba el corazón guerrero, lo suficientemente valiente para amar, lo suficientemente sabio para proteger. Puedes tratar a todos con amabilidad sin exponerte innecesariamente a quienes demuestran patrones destructivos. Puedes dar oportunidades para que las personas muestren quiénes son, pero también puedes establecer límites claros cuando sea necesario. Es una posición de fuerza que nace de la autocomprensión, no del miedo. Hemos llegado al punto más importante de toda esta discusión. ¿Cómo usar este conocimiento para convertirte tú mismo en una persona de carácter sólido? Jung entendía que la mejor forma de reconocer integridad en los demás es desarrollarla en ti mismo. Cuando trabajas consistentemente en estos tres aspectos de tu propia personalidad, desarrollas de manera natural la capacidad de reconocerlos en los otros. Empieza estableciendo un compromiso personal contigo mismo. Voy a tratar bien a todas las personas, independientemente de lo que puedan ofrecerme. Esto no es solo una cuestión de amabilidad superficial, es un trabajo profundo de integración de tu propia humanidad. Cuando reconoces que toda persona lleva una chispa de dignidad, estás reconociendo esa misma chispa en ti mismo. Es un ejercicio espiritual poderoso que transforma tu relación con el mundo. En relación con la presión, comprométete a desarrollar lo que Jung llamaba la estabilidad interna. Esto significa crear prácticas que te ayuden a mantener tu centro incluso cuando todo a tu alrededor está en caos. Puede ser meditación, ejercicios de respiración, caminatas en la naturaleza, oraciones, lo que funcione para ti. Jung descubrió que las personas con prácticas espirituales consistentes son mucho más estables bajo presión. En cuanto a la forma en que hablas de los demás, haz un pacto contigo mismo de decir únicamente lo que dirías si la persona estuviera presente. Esto te obliga a desarrollar integridad en tu comunicación y, más importante aún, limpia tus propios pensamientos. Jung observaba que cuando dejamos de alimentar pensamientos negativos sobre los demás a través del chisme, nuestra mente naturalmente se vuelve más positiva y clara. Es como limpiar un espejo empañado. Comienzas a ver la realidad con mayor nitidez. Jung solía decir que la sabiduría más profunda siempre está en las cosas más simples. Estas tres señales que revelan el verdadero carácter de una persona, cómo trata a quien no puede darle nada, cómo reacciona bajo presión y cómo habla de los demás cuando no están presentes, son observaciones que cualquiera puede empezar a hacer desde hoy.
Pero la simplicidad no significa facilidad. Aplicar este conocimiento requiere valentía, honestidad contigo mismo y la disposición de ver tanto la luz como la sombra en la naturaleza humana. La verdadera transformación sucede cuando dejas de usar este conocimiento solo para analizar a los demás y comienzas a aplicarlo en tu propia vida. Cada interacción con una persona que no importa se convierte en una oportunidad para demostrar tu carácter. Cada momento de presión se convierte en una oportunidad para mostrar tu madurez. Cada conversación sobre alguien que no está presente se convierte en un reflejo de la calidad de tus propios pensamientos. Jung nos enseñó que nos convertimos en aquello que practicamos consistentemente. Entonces te pregunto, si las personas a tu alrededor comenzaran a observar estas 3 señales en ti, ¿qué descubrirían? ¿Qué versión de tu carácter sería revelada? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a convertirte en la persona que te gustaría encontrar en el mundo? Porque al final de cuentas, la mayor revelación no es descubrir quiénes son realmente los demás, sino descubrir en quién puedes llegar a convertirte. Comparte conmigo en los comentarios, ¿cuál de estas 3 señales te llamó más la atención y cómo planeas trabajarla en tu vida? Yo leo cada comentario y tu reflexión puede inspirar a otras personas en este camino de crecimiento. Si este contenido te hizo mirar hacia adentro con más honestidad, deja tu like. Así sé que realmente estamos caminando juntos hacia una versión más íntegra de nosotros mismos. Un abrazo y recuerda, la jornada de conocerte verdaderamente nunca termina, solo se profundiza cada día.